Querido amigo y querido amigo periodista de Europa, a veces manipuláis tanto la información cuando se trata del conflicto palestino-israelí o los conflictos en el Medio Oriente que sin entenderlo, sin saberlo, les está viniendo de boomerang. Tomemos un ejemplo. Cuando tituláis la noticia de lo que pasa en la Franja de Gaza diciendo que Israel hace una masacre, o cuando dices que Israel mata adrede a niños palestinos, o cuando colocáis una foto de una niña que estaba muy enferma y que la madre la llevó a la frontera con la Franja de Gaza para que los periodistas la filmen y hacerla pasar como que fue una niña que fue asesinada por el ejército israelí, manipulando la verdad. O cuando utilizas una foto de una desgracia en Siria y dices que es de la Franja de Gaza. ¿O sabes qué? Cuando titulas diciendo cuántos asesinó Israel y al final de la crónica explicas que fue por consecuencia de un montón de acciones violentas por parte de los palestinos. Cuando titulas diciendo que es una masacre, no solamente quizás estás satisfaciendo las necesidades o los instintos judiófobos de parte de tu población. Cuando haces eso, esas noticias son también leídas por radicales islámicos que habitan en tu continente. ¿Qué hace un radical islámico entonces? Él lee que Israel está haciendo una masacre, aunque no lo haga. Habéis titulado que Israel ha asesinado 62 palestinos, pero no habéis informado que 50 de esos palestinos eran miembros activos del Hamas, asumido por el propio Hamas, y que otros 3 eran de la Yihad Islámica, dos grupos terroristas reconocidos como terroristas por la comunidad internacional y también por Europa. Habéis manipulado la información y repites que Israel comete una masacre. Cuando el salafista que vive en Europa lee que Israel hizo una masacre, realmente se lo cree. Y quizás, como ya ha pasado en el pasado, sienta una necesidad de vengarse por esa masacre imaginaria. Yo sé perfectamente que los salafistas no necesitan ninguna excusa para matar a los occidentales, pero si alimentáis sus deseos de venganza inventando una noticia, van a tener más motivaciones. Ya ha sucedido que terroristas en Europa actúan motivados por un deseo de venganza contra el pueblo judío en el Estado de Israel. Quizás asesinarán a judíos, quizás asesinarán a no judíos en suelo europeo. Lo cierto es que cuando informáis que Israel está cometiendo una masacre contra el Hamas, estás echando más leña al fuego para que el próximo terrorista asesine a un ciudadano europeo.